Bueno, terapia transfusional. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos saberlo? La terapia transfusional es una modalidad de tratamiento, es decir, se puede utilizar en contexto de múltiples enfermedades y también lo utilizan muchos médicos, desde el médico de atención primaria hasta los médicos especialistas. Por tanto, es importante que ustedes conozcan y sepan cuáles son cada uno de los aspectos que se mueven alrededor de la terapia transfusional. Es importante también entonces que puedan comprender cuáles son las indicaciones, que sepan cuándo se debe indicar un producto sanguíneo y cuáles serían los efectos adversos que tienen esta terapia y obviamente tienen que saber manejar esos efectos adversos. Si quiero comparar esto con algún otro tratamiento, es como dar un antibiótico, si me ocurre ciprofloxacina. Tengo que saber la dosis, para qué voy a utilizar la ciprofloxacina, pueden ser los efectos adversos que puede tener el paciente con la ciprofloxacina, qué cuidados tengo que tener con la ciprofloxacina. Es exactamente igual, es una modalidad de tratamiento y como les digo, todos los médicos lo utilizan, indistintamente de la especialidad. Claro, la hematología se mete un poco más en esto para resolver problemas un poco más graves o más complejos, que obviamente no vamos a abordarlos aquí, no es la intención, ¿no? Terapia transfusional se maneja todo un año en lo que es hematología, entonces imagínense qué es lo que se necesita saber para todo esto. Entonces, los objetivos, como les decía a ustedes, de la terapia transfusional, de todo lo que es esto de la terapia transfusional, es la correcta selección de los donadores. ¿A quién selecciono? ¿Sí? Y obviamente seleccionar también al receptor, al que va a recibir esa sangre. ¿Cómo se hace la obtención del hemoderivado? ¿Cómo se utiliza finalmente ese hemoderivado? Todo eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta clase. Y por esto tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de los problemas que estén relacionados con esto de la medicina transfusional. Ahora, aquí tenemos que introducir un concepto muy interesante que es el de aloinmunización. ¿Qué es aloinmunización? Yo creo que para ponerlo fácil, para que se pueda entender, aloinmunización significa formar anticuerpos secundarios a una transfusión sanguínea. ¿Sí? Vamos a ver esto poquito a poquito durante toda la presentación y para ir entendiendo un poco más qué es esto. Pero por el momento ya sabemos que aloinmunización es la producción de anticuerpos en el receptor secundario al uso de componentes sanguíneos de otra persona, de un donador en este caso. Eso es lo que se llama aloinmunización. Y vamos a ver cómo se presenta. Y obviamente vamos a ver las reacciones adversas de todos estos procesos. Ahora, también vamos a introducirnos un poquito en lo que es hemoféresis, creo que muy poquito, en realidad más que nada para que ustedes entiendan un poco cómo se trata esto. ¿Qué es la aféresis? Bueno, en realidad la aféresis significa que yo tengo aquí al donador y a través de una máquina que están viendo ustedes aquí en el dibujo, se obtiene solamente el producto que yo necesito. Por ejemplo, quiero solo glóbulos rojos, puedo obtener únicamente glóbulos rojos de ese donador, sin obtener plasma, sin obtener plaquetas y sin obtener glóbulos blancos. Si yo quiero plaquetas, la máquina es capaz de separarme y darme solamente plaquetas sin darme ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plasma tampoco. Fíjense, esta máquina tiene una utilidad muy importante en el contexto del manejo de los hemoderivados. Básicamente en plaquetas es donde tiene un papel muy importante. Ya vamos a eso justamente a ver cuando hablemos del tema. Entonces empecemos con lo primero. Lo primero es la selección de los donadores. Quiero que se fijen en esta imagen, fíjense aquí, el paquete sanguíneo se está obteniendo del donador, sí, por gravedad. Aquí no estamos usando ninguna máquina, ¿no? Simple gravedad que está haciendo que salga la sangre hacia esta bandeja, ¿no? Y aquí lo único que se hace es pesar la bandeja y cuantificar cuántos mililitros tiene. ¿Alguien sabe cuánto se le extrae de sangre al donador? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Una pinta, Doc. ¿Cuánto es una pinta? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos mililitros son? Aproximadamente, aproximadamente unos 450 mililitros. O sea, una persona cuando va a donar sangre, aproximadamente se le saca
450 mililitros. Es lo que pesa toda la bolsa, lo que mide toda la bolsa. Bueno, entonces, igualmente, ¿cuál es el objetivo de seleccionar al donador? Es protegerle al donante, pero también proteger al receptor. Para esto yo tengo que garantizar que en el banco de sangre tenga suficiente cantidad de sangre de buena calidad y que tenga seguridad para poderle administrar. Entonces, eso es lo interesante de este proceso, ¿no es cierto? Garantizar suficiencia y seguridad. Para esto, el donador tiene que atravesar 3 filtros. ¿Cuáles son estos filtros? Uno es una entrevista que se le hace, otro el examen físico y algunos estudios de laboratorio que se le solicitan para comprobar si es idóneo o no es idóneo para poder donar su sangre. No vamos a entrar en detalle de todo lo que se hace en la entrevista, pero sí les puedo mencionar algunas situaciones interesantes en cuanto, por ejemplo, a que si el donador primero quiere donar. Eso es muy importante porque a veces hay personas que vienen como que obligadas a donar y cuando nosotros hacemos la entrevista tratamos de ver que sea realmente por voluntario que venga a donar, ¿no? Recordarán que esto debe ser absolutamente voluntario. Entonces, también eso empieza desde ahí, ¿no? En relación al examen físico, lo que nosotros buscamos en el examen físico obviamente es ausencia de enfermedad, pero también buscamos que cumpla con estas variables que tenemos aquí. Por ejemplo, que la edad del paciente esté entre 18 y 65 años, que tenga un peso mayor a 50 kilos, que tenga una presión arterial que se encuentre entre 90 a 160 la sistólica y 60 y 95 la diastólica, que tenga un pulso que vaya de 60 a 100 latidos por minuto, que tenga una hemoglobina más de 12 en mujeres, más de 12.5 en varones, que tenga un hematocrito más de 36% en mujeres y más de 38% en varones. Es decir, esto tratamos de cumplir en relación al examen físico. Recuerden, siempre tratamos, se supone que el donante es una persona sana. Eso es lo que haríamos con el paciente. Ahora, hay que tener también para esto los tipos de donación. Entonces, una donación completa son aproximadamente 450 mililitros de sangre. Ya lo vimos hace rato, ¿no es cierto? Es lo que va a donar una persona. ¿Por qué tiene que tener más de 50 kilos? Porque si calculamos en una persona de menos de 50 kilos, va a tener un volumen, esto sería un volumen demasiado alto para una persona que mide o que pesa menos de 50 kilos. Tiene una volemia mucho menor. Esto causaría problemas en los pacientes que vienen a donar sangre. Otra es donación autóloga. ¿Qué tipo de donación significa esto de donación autóloga? Esto es interesante. Por ejemplo, en cirugía cardíaca es donde más se ha visto esto. Yo tengo un paciente que vamos a operar para cirugía cardíaca. Esas cirugías no son de urgencia, son cirugías programadas que llevan tiempo. Entonces le decimos al paciente, bueno, ya que vamos a intervenir, vamos a mandarle al banco de sangre para que done su sangre unos 15 días antes. Dona su sangre y cuando ya es el día de la cirugía, se utiliza su misma sangre para poderle transfundir. Fíjense, la sangre quedó guardada desde hace 15 días atrás. Lo interesante de esto es que es la misma sangre, no vamos a tener reacciones adversas, no vamos a tener riesgo de transmitir infecciones. La donación autóloga es muy interesante y es algo que empieza a verse cada vez con mayor frecuencia en los bancos de sangre. Donación dirigida. También, esto es lo que se hace en nuestro medio, ¿no? Donación dirigida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo un familiar que está hospitalizado y yo voy a donar dirigidamente para él. No es una donación altruista, no es que yo voy a donar para cualquiera, no. Yo dono dirigidamente para este paciente, sería la característica especial. Sin embargo, también donación dirigida puede ser una persona que sabe que es RH negativa, el banco de sangre anota el nombre, dice Juanito Pérez tiene RH negativo, le vamos a llamar a Juanito cada 6 meses para que venga a donar su sangre. Se viene a donar porque tiene RH negativo y es una sangre difícil de conseguir, ¿no? Para que el banco de sangre tenga a disposición ese tipo de sangre tan especial, entonces se tiene el nombre del contacto y él viene a donar cada cierto tiempo. Y donación selectiva, ¿qué es la donación selectiva? Pues ya lo habíamos hablado hace rato, son las aféresis. Si yo quiero solo plaquetas, solo glóbulos rojos, lo hago a través de esta máquina que se llama aféresis. Muy bien, ahora, una vez que tengo comprendido todo esto, vamos a ver quiénes sí pueden donar, quiénes se debe excluir temporalmente y quiénes definitivamente no van a donar.
¿quiénes sí pueden donar? Cualquiera que tenga alergia. ¿Sí? Lo interesante es que esté sin medicamentos por lo menos 48 horas. Pero si es alérgico no pasa nada, puede donar. El que utilizó aspirina o paracetamol y ibuprofeno, sí, no hay ningún problema, puede donar su sangre, salvo que venga a donar plaquetas. Si es que él viene por las plaquetas, posiblemente eso ya no me sirve, ¿no? Si está utilizando anticonceptivos, no pasa nada, puede donar su sangre. Si está tomando medicamentos para colesterol, igual puede donar. Y si tiene hepatitis A, incluso con hepatitis A, puede donarse, ya que esta no se transmite por vía sanguínea, ¿no? Ahora, ¿quiénes se excluyen? Los que están tomando antibióticos. Generalmente se prefiere que se espere una semana a que el paciente se recupere luego de que terminan los antibióticos para que venga a donar. Cuando utiliza algunos medicamentos que son especiales, como por ejemplo el Proscar, la Propecia o el Racutan, son medicamentos especiales que se necesita diferir a los enfermos hasta otro momento. En caso de cirugía, dependiendo del tipo de cirugía, puede ser más o menos del tiempo que se necesite para que el paciente se recupere. Ahora, en caso de endoscopías, fíjense por favor, se difiere hasta 4 meses después de la endoscopía para poder hacer la donación de sangre. Eso debido al riesgo de contagios que pueden tener los pacientes con este tipo de productos. Ya, sigamos. En caso de tatuajes, esto quizás es la pregunta más frecuente. Tatuajes, piercings o pacientes que han recibido acupuntura, esos pacientes generalmente deben esperar 4 meses después de que se hizo el tatuaje para que puedan donar su sangre. En el caso de embarazo, hasta 6 meses después del parto. Y si tiene infecciones recientes, obviamente se espera una semana después de que se recuperó de esta infección para que pueda donar la sangre. Ahora, si el paciente ha estado viajando reside o estuvo en el extranjero, vivía o vive en el extranjero, lo que se prefiere es diferir, siempre diferir por el riesgo de que pueda estar trayendo alguna infección nueva que no se conozca en ese momento, entonces preferible es diferir la transfusión, la donación, perdón. En caso de exclusión definitiva, obviamente quienes no pueden donar son los pacientes que son hepatitis B o hepatitis C positivo. En caso de paludismo también se les excluye. En caso de tumores, cáncer, por ejemplo, se les excluye a esos pacientes. Y también los pacientes que tengan VIH o riesgo para VIH, aquí quizá hay que tomar algunas otras o indicar otras cosas que se hacen. Por ejemplo, una persona que tenga contacto con relaciones sexuales con dos personas en el último año, ¿sí? Con más de una pareja sexual en el último año, ese paciente ya tiene riesgo de tener VIH, por tanto ese ya no sería adecuado para donar, ¿sí? Y se le diferiría hasta que tenga un año con una sola pareja, ¿ok? Sí queda claro esto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta quizá? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a lo de los tatuajes, solamente son 4 meses porque hay algunas personas que dicen que es hasta un año. Ya, sí, depende mucho también de la política local de los bancos de sangre. Por ejemplo, aquí en Cuenca sí dicen que tiene que ser un año, ¿sí? Por el riesgo de que presenten hepatitis o VIH en ese periodo. Sin embargo, pues lo que dice la OMS es que con 4 meses es suficiente. Ujú. Ya son Gracias. políticas locales. Doctor, ¿y el número de los tatuajes tampoco importaría? No, siempre nos referimos al último. ¿Cuál fue el último tatuaje? Ese es el tiempo que debería esperar después del último tatuaje. Ya, doy gracias. Ujú. Doctor, ¿y en infecciones también de transmisión sexual como la sífilis o el VPH? Claro, esas tampoco se puede donar, ¿no? Esas serían excluidas, estarían en exclusión. La sífilis siempre va a dar positivo. Esa sangre pues siempre nos va a causar, se va a hacer eliminada, ¿no? ¿Para qué sacarle al paciente? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora grupos sanguíneos. Esta parte es quizás una de las más complejas que tengo yo. Digo, ahora en esta época que estamos haciendo todo virtual, es la más compleja de explicar, así que vamos a ir despacio. Por favor, cualquier cosa que no entienden me tienen que decir para poder repetir, porque sí me ha resultado bastante complicado explicar esto con el grupo. Hay un grupo que ya pasamos esta parte,
pero pues sí fue complejo. La verdad que tuve que cambiar mucho las diapositivas para que se pueda entender mejor. Entonces, cuando hablo de grupos sanguíneos, estoy hablando de todas estas moléculas, todas estas proteínas, todos estos azúcares que están montados sobre la membrana del glóbulo rojo. ¿Cómo se les llama? Antígenos. Son antígenos, diferentes tipos de antígenos que van a formar parte de lo que nosotros conocemos como grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, creo que ya les había dicho cuántos grupos sanguíneos hay. Más bien dicho, ¿cuántos conocen ustedes? ¿Se acuerdan que les pregunté cuántos grupos sanguíneos conocen ustedes? Doc, ¿tres? Bueno, Tres, Doc. en realidad conocen dos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son. Existen más de 285 antígenos. O sea, de todas estas cositas que estamos viendo, existen más de 285 y todos están organizados en 29 sistemas. 29 sistemas de grupos sanguíneos, de los cuales los conocidos son el sistema ABO, y este de acá abajo, el sistema RH. ¿Sí? Los más relevantes son el sistema ABO y el sistema RH. Pero si nos vemos en esta misma imagen, vemos Lutera, vemos Diego, vemos el sistema I, vemos, por ejemplo, el MNS, ¿sí? Vemos Lewis, vemos Duffy, Kell, por ejemplo, los más comunes, los más antigénicos, los que les estoy nombrando. Todos estos sistemas también son grupos sanguíneos, pero no los conocemos. ¿Quiénes son los que normalmente conocemos? Son el sistema ABO y el RH. ¿Por qué? Porque son los más relevantes. Entonces, realmente con eso es suficiente para un médico de atención primaria. Obviamente, pues en hematología nos vamos un poco más allá y conocemos un poco más de esta situación. Ahora, si estoy hablando de antígenos, también tengo que hablar de anticuerpos. Sí saben lo que son los anticuerpos, ¿verdad? Eso ya no tengo que explicarles o no. ¿Qué es un anticuerpo? Sí, Doc. Es una inmunoglobulina. Es la inmunoglobulina, ¿no es cierto? Entonces, los anticuerpos tienen pues también papel en lo que es el sistema de grupos sanguíneos. Específicamente yo hablo de un grupo sanguíneo, el ABO. El ABO se compone de antígenos, que son los que están en la membrana, y se compone de anticuerpos, pero ojo, los anticuerpos están disueltos en el plasma. Sí, no están en el glóbulo rojo, están en el plasma. Los anticuerpos están en el plasma. Esto es muy importante de considerar. Y casualmente se llaman anticuerpos naturales o anticuerpos regulares. Anticuerpos naturales o anticuerpos regulares forman parte del sistema ABO. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto de los anticuerpos? Los anticuerpos se pueden clasificar de acuerdo a la importancia clínica en clínicamente significativos, los que son de tipo IgG, y clínicamente no significativos, los que son de tipo IgM. ¿Qué es esto de clínicamente significativo? Significa que cuando hay una reacción provocada por IgG, es una reacción generalmente severa, es una reacción severa, mientras que los que son provocados por anticuerpos IgM suelen ser reacciones más leves, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Anticuerpos clínicamente significativos, los IgG, y anticuerpos clínicamente no significativos, los IgM. Ya habíamos dicho que los anticuerpos regulares son todos los que pertenecen al grupo ABO, por tanto los irregulares, ¿no es cierto? Si hay regulares, tiene que haber irregulares, son todos aquellos que sean diferentes del ABO. O sea, cualquier anticuerpo en contra del Duffy, del Kell, ¿sí? En contra del Luteran, en contra del RH, son anticuerpos irregulares, diferentes al ABO. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien, vamos a empezar entonces con el sistema ABO. El sistema ABO es el más común de todos, ¿no es cierto? Y este se forma por la actividad de algunas enzimas que se llaman glucosiltransferasas, es decir, un azúcar sobre la membrana del glóbulo rojo es la que va a determinar si el grupo es A, si el grupo es B o el grupo es 0, sustancia H, no convertida, sustancia precursora. Ok, ¿qué significa todo esto que les acabo de decir? Aquí estamos viendo un glóbulo rojo y sobre la membrana del glóbulo rojo yo tengo una sustancia que se llama sustancia H. Esta es una sustancia precursora, como dice aquí.
Y sobre la sustancia H se puede anclar una enzima que se llama N-acetil-galactosaminil transferasa. Entonces, la persona que tiene esta enzima, repito el nombre, N-acetil-galactosaminil transferasa, es una persona que tiene el antígeno A. O sea, es del grupo sanguíneo A. Entonces, estaban pensando ustedes, yo soy de grupo A, entonces yo debo tener esta N-acetil-galactosaminil transferasa. Ahora, en la sustancia H también se puede anclar una enzima que se llama galactosil transferasa. Los que tienen esta galactosil transferasa tienen entonces el antígeno B, y el antígeno B define al grupo sanguíneo B. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Pregunta. Una persona que tiene tipo de sangre AB, ¿cuáles enzimas tiene? Las dos. Las dos, doc. Tienen las dos enzimas, ¿no es cierto? Si tiene AB es porque tiene los dos. Ahora, una pregunta. Una persona que tiene grupo sanguíneo O, ¿qué tendrá? Ninguna. Ninguna. De los dos, doc. Correcto. Tiene solamente la sustancia H no convertida. En realidad no es grupo O, es grupo 0. ¿Sí? Significa 0 porque no tiene A ni tiene B. O sea, no tiene la N-acetilgalactosaminil transferasa ni tampoco tiene la galactosil transferasa. Es decir, no tiene ninguna de las dos. Grupo 0. Sustancia H, nada más. Pura sustancia H alrededor del glóbulo rojo. Bueno, ok, hasta aquí son los antígenos. ¿Sí? Son los antígenos. Los antígenos, por favor, están pegados en la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué vamos a ver ahora? Los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Fíjense, esto es muy interesante. Aquí tengo yo un glóbulo rojo de grupo A. ¿Por qué se llama de grupo A? Porque tiene el antígeno A. ¿Sí? Que ya vimos que es este azúcar, esta enzima que está formando el antígeno A. Y aquí tengo un glóbulo rojo de grupo B. El grupo B, en caso, tiene un antígeno que es el antígeno B. Fíjense que en el plasma, los que tienen grupo sanguíneo A tienen un anticuerpo que se llama anticuerpo anti-B. Pregunta, ¿por qué no tendrá anticuerpo anti-A? Porque destruiría el mismo glóbulo rojo. Exacto, porque se destruiría su propio glóbulo rojo, ¿no? Entonces no es bueno que sea el mismo, ¿no es cierto? Por eso el A tiene el anticuerpo anti-B, el B tiene un anticuerpo que se llama anti-A. Por tanto, Doctor, ¿sí? doctor, y es por eso que las personas, o sea, las mujeres que tienen o sea, el tipo de sangre es diferente, no puede meterse con un hombre que tenga otro tipo de sangre porque como que contaminan Ajá. o sea, se contaminan a ellas mismas. Bueno, sí se puede, no es que no se pueda, sino que cuando se embarace, el hijo, por ejemplo, hablemos del caso típico es que un hombre que sea A se case con una mujer que sea de tipo O, ¿sí? Y conciben un hijo, el hijo por genética va a ser de tipo A. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mezcla en el momento del parto o en el momento del embarazo, haciendo que se sensibilice y la mamá, ¿qué tiene el grupo sanguíneo o qué tiene en su sangre? La mamá Oh, tiene anticuerpos Anticuerpos anti-B A y y B. anti-A. y anti-B, tiene los dos. Recuerden, el grupo O no tiene ninguno, no tiene ningún antígeno, por eso puede tener anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, al momento que la mamá tiene un hijito de grupo A, ¿qué pasa si su sangre se pasa al bebé? El antígeno va a actuar. Exactamente, el antígeno, el anticuerpo va a actuar contra el glóbulo rojo. Empieza a reconocerle ese glóbulo rojo no debe estar aquí y empieza a destruirlo, ¿sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Doctor, ¿puede repetir eso porque se me cortó? Ya. Creo que tenemos que ver este de acá para poder entender mejor. Bueno, tenemos aquí un grupo sanguíneo A, tiene antígeno anti-A y un anticuerpo anti-B. El grupo sanguíneo B tiene un antígeno B y tiene un anticuerpo anti-A. Por tanto, una persona que tiene grupo sanguíneo AB, ¿qué antígeno tiene? ¿Qué anticuerpo tiene? Ninguno, doctor, porque si no le Ninguno. mataría. Sí, exactamente. Ahora, una persona que tiene grupo sanguíneo O, ¿qué anticuerpos tiene? Los dos, doc, Los anti-A y dos, anti-B. doctor. Ya. Ahora vamos al ejemplo de la mamá.
Una mujer que se casa con un hombre de grupo A, una mujer que es O, se casa con un hombre de grupo A. Entonces conciben un niño por genética va a tener glóbulos rojos de grupo A, con antígeno A. Y la mamá, pues sigue siendo O, sigue teniendo anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Qué pasa si por alguna situación la sangre de la mamá se pasa al niño? ¿Qué va a pasar con eso? Va a comenzar a matarle a los glóbulos del niño Claro, por porque el tiene anticuerpo A. el anticuerpo anti-A, empieza a producir hemólisis en el bebé. ¿Sí? Doctor, ¿el tipo de sangre siempre va a ser por parte del padre? No, depende del grupo. Si la mamá es A y el papá es O, pues los hijos van a ser A. Doc, Generalmente A y B son dominantes, ¿no? A y B son dominantes y el O es recesivo. ¿Sí me entiende? sí, doctor. Ajá, muy bien. Entonces, estos son los antígenos y los anticuerpos. ¿Cómo se llamaban estos anticuerpos? ¿Anticuerpos qué? Anticuerpos naturales. Anticuerpos naturales, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, doctor. doctor. O también anticuerpos regulares. También se puede decir anticuerpos regulares. Ok. Lo interesante de esto, del sistema BO, que no es exclusivo de los glóbulos rojos. No es que solo los glóbulos rojos son de tipo A, B o son de tipo 0. En realidad, se puede encontrar estos mismos antígenos en otras células, como por ejemplo en las células epiteliales, en las células endoteliales y hasta en el plasma. Es decir, y quiero poner aquí el ejemplo gráfico, yo tengo un paciente que es grupo O positivo, un paciente que es O, ¿ok? Y le quiero trasplantar un riñón, pero me consigo un donante que es A. ¿Qué pasará cuando le ponga el riñón? Va a rechazarle porque ya está en las células de ese riñón, el grupo. Exactamente. El riñón del donante ya tiene anticuerpos, tiene antígeno A. Y el receptor es de grupo sanguíneo O. ¿Qué tiene en su sangre? Antígenos O, pues, anticuerpos Anticuerpos A, perdón. anti-A y anti-B. Anticuerpos anti-A, ¿no es cierto? Anticuerpos anti-A, que es lo que tiene el riñón justamente del trasplantado. Fíjense lo complejo que es esto, ¿no? ¿Sí está claro? Doctor, Doctor. y la sangre, o sea, no sé, la sangre dorada, ¿de qué se trata eso? Allá, ¿Cómo? esto vamos a ver más adelante, esa es otra, ya vamos a ver cuál es, ¿sí? Ahorita vamos Ya, a hablar de tipos sanguíneos, de tipificación, ¿sí? Lo vamos a dejar para la siguiente clase, su pregunta. Le digo cuando ya tenga eso. ¿Y qué pasa? Que si me adelanto mucho, no me van a entender, ¿sí? Entonces, en laboratorio lo que hacemos, lo que si ustedes se van al banco de sangre de la Cruz Roja, se van a los laboratorios de aquí en la ciudad y dicen, háganme un tipo de sangre, lo que van a hacer es atraerles estos reactivos. Tenemos un reactivo azul, que es el anticuerpos monoclonales contra el antígeno A. Tenemos el amarillo, que son anticuerpos monoclonales contra el antígeno B. Y tenemos un transparente, que es el anti-D. ¿Contra qué será este anti-D? Ahí dice, ¿no? Para el RH, doc. Para el RH, ¿no es cierto? Buscamos la D mayúscula del RH positivo. Entonces, lo que hacen en el laboratorio es pincharles el dedito y poner una gotita en una placa, 3 gotitas en una placa. Entonces, a esas gotitas les van a aplicar en la una el anticuerpo anti-D, en la otra le van a poner el anti-A y en la última le van a poner el anti-B, ¿sí? Ok, en esta clase, por razones de práctica, he puesto que todos los anticuerpos anti-D, o sea, todo el RH es negativo. No solo fue por coincidencia, no fue que yo quise, ¿sí? Todos son negativos, por coincidencia. Lo que vamos a analizar es esto de aquí. ¿Qué es lo que pasó en el primer grupo de gotitas? ¿Qué pasó cuando le puso el azul? ¿Qué pasó cuando le puso el amarillo? ¿Qué creen que pasó? En el azul se paró, doctor. Se No hubo aglutinó, continuidad. se aglutinó. Los glóbulos rojos se aglutinaron. ¿Qué significa entonces? ¿es positivo? Es positivo. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo es? Es B. A, Exacto, es A positivo. Aglutinaron. Recuerden, este es un anticuerpo anti-A.
Si es un anticuerpo anti-A, ¿qué busca? El antígeno A. Es El antígeno. antígeno A. Entonces, por eso el paciente es A positivo. Si nos vamos a la segunda fila, ok, ¿qué tipo sanguíneo es este? B. B B, positivo. Es B positivo, ¿no es cierto? Es B positivo. Ok, y si me voy a la tercera, Es O, B doctor. positivo. ¿cuál será este? Es doc. Grupo AB. Es AB. grupo AB, ¿no es cierto? Los dos son positivos. Y- Y finalmente el último, O. O, doctor. O, ¿no O. es cierto? O, no hay duda de que es grupo sanguíneo O. Ahora, esto es como se hace normalmente en el laboratorio con la técnica en placa, así se llama, técnica en placa. Ok, quiero que se fijen, por favor, yo tengo anticuerpos anti-A, tengo anticuerpos anti-B. Eso es lo que tengo, pero no tengo anticuerpos contra la sustancia H, ¿no es cierto que no? Solo tengo el anti-A y el anti-B. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay un fenotipo que es muy interesante que se llama fenotipo Bombay. Fenotipo Bombay. ¿Qué es este fenotipo Bombay? Es un grupo muy exclusivo de sangre en donde no tenemos anti-A, no tenemos antígeno A, perdón, no tenemos antígeno B, tampoco tenemos sustancia H. O sea, este glóbulo rojo no tiene nada, está completamente desnudo. No tiene A, no tiene B, no tiene sustancia H. ¿Ok? Entonces, imaginémonos un paciente de 20 años. Le mandamos, digo, hágase el tipo de sangre, le mandamos a la Cruz Roja. En la Cruz Roja le van a medir esto. ¿Qué grupo de sangre le va a salir? ¿Qué me va a reportar el laboratorio? Vean, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, no tiene sustancia H. ¿Qué es lo que me va a salir? ¿Como un O, doctor? Me va a reportar como el laboratorista, va a decir, es grupo sanguíneo O. Entonces este señor, este joven de 20 años, va a estar rondando por la vida diciendo yo soy de grupo sanguíneo O. Él lo va a decir él. Hasta que un día sufre un accidente de tránsito, pierde sangre, llega al hospital. En el hospital el doctor le dice, hágale el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre le va a salir? O. O, O, porque va a ser doctor. no. Y cuando le quieren transfundir por la pérdida de sangre, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de sangre le van a transfundir? O, doctor. O. Oh, no es cierto. Ahora, quiero que se imaginen esto, por favor. Me regreso a la imagen del glóbulo rojo. El glóbulo rojo de él no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, y tampoco tiene sustancia H, pero le estamos transfundiendo un glóbulo rojo que tiene sustancia H. El cuerpo de él nunca en la vida había visto ni conocía la sustancia H. ¿Qué va a pasar entonces si no conocía la sustancia H? ¿Qué va a pasar Va a cuando los... rechazar, doc. Va a rechazar. No va a rechazar? ¿Qué es lo que hará? Primero, antes de rechazar, los linfocitos le examinan y dicen, ve, aquí hay un antígeno que no conocía, se llama sustancia H. Y presenta a todas las células, ¿no es cierto? Se da la célula presentadora de antígeno y dicen, miren, esto se llama sustancia H, ¿ok? Y los linfocitos se están enterando que ha habido una sustancia H. ¿Eso cómo se llama? Aloinmunización. Es decir, empieza a producir anticuerpos en contra de la sustancia H. Entonces, la primera transfusión no pasa nada, porque recién están llegando los glóbulos rojos, recién le están conociendo a la sustancia H. Pero después de unos días, el doctor dice, bueno, ya ahora que ya está mejor el paciente, hay que operarle para control de daños. Vamos a hacer una cirugía de control de daños unos días después. Y dice, entonces, mándele a pedir 2 paquetes para esta cirugía, la cirugía de control de daños. ¿Qué va a pasar cuando le quieran transfundir eso? Puede ser que ya se formaron los anticuerpos y ahora ya ataquen a este. Exacto, de hecho ya se forman y ya no se pueden ni cruzar. Ya en el banco de sangre dicen, y ahora no hay sangre, toda la sangre me sale incompatible. Porque es un fenotipo Bombay y ya tiene anticuerpos en contra de la sustancia H. Entonces, cuando el laboratorio del banco de sangre quiere cruzar las sangres para ver cuál es la compatible, pues todas les va a dar incompatible. ¿Sí? ¿Quedó claro este fenotipo Bombay? Sí, doctor. Sí, doctor. Doc, yo tengo una pregunta. Sí.
Es decir, o sea que, por ejemplo, el paciente que no tiene la sustancia H, le transfunden la sangre tipo O, que sí tiene la sustancia H. Al momento de ingresar al organismo del individuo, el individuo es el que va a producir todos estos anticuerpos Ajá, anti-H, exacto, contra la sustancia H. El individuo pero produce. eso se hace en la primera vez de la transfusión. Sí, solo, o sea, recibe la primera transfusión y ahí recién empieza a conocer y empieza a desarrollar anticuerpos. El problema es en la segunda. La segunda vez que le quieren transfundir, ya no se puede porque él ya tiene los anticuerpos. ¿Sí me entiende? Oh, ya, doctor, eso quería saber, gracias. Muy bien, muchachos, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a continuar justo desde este punto. ¿Les parece? Doctor, una pregunta, ¿y qué Claro. se hace en estos casos cuando se Churros, presenta este fenómeno? es complicado porque toca buscar un grupo de sangre que sea compatible o lo menos incompatible posible. Ya vamos a entender esto cuando vemos pruebas cruzadas, pero sí es difícil, la verdad. La ventaja es que es muy raro. Es muy raro encontrar un fenotipo Bombay, pero ya vamos a ver de qué se trata. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, muchachos, que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor, igualmente.